delante de Dios. El Talmid es una palabra hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Ven y únete al Dr. Eddie Ildefonso y sus socios en el aprendizaje de la palabra de Dios. Hay un tiempo señalado para todo. Y la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar en la escuela dominical todos los domingos a las 9 de la mañana con el pastor Eddie Ildefonso. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable. Solo hay un Dios, el Dios vivo y verdadero. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco te invita a participar con toda la familia al culto principal, domingos 10 y 30 de la mañana y los días miércoles 6 de la tarde con el pastor Joe Martínez. Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco, creyendo y honrando la palabra de Dios, te espera en la avenida Huayna Cápac 305, quinto piso, esquina con calle Garcilaso, Huanchac. Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid, donde le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva y radial, donde estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Estamos muy agradecidos con nuestra audiencia aquí en el Talmid, y la palabra Talmid es una palabra que significa un verdadero discípulo que desea ser como el Rabí Jesús es. Y también dice la Biblia en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Estamos muy agradecidos también con nuestra audiencia que siempre está pidiendo, haciendo sus pedidos de las enseñanzas, enviando sus preguntas bíblicas, y donde nosotros estamos respondiendo diariamente a todas las preguntas bíblicas, y también respondiendo, enviando una copia del video o la audio de esta enseñanza en cuanto la audiencia está pidiendo. Más bien, para hacer todo eso, simplemente comuníquese con nosotros a través del número que está en la pantalla, y para el beneficio de nuestra audiencia radial, el número es 993-093-959, repito, 993-093-959, y para nuestra audiencia internacional el número es 51-993-093-959, 51-993-093-959. Muy bien, nosotros vamos a continuar con nuestro estudio aquí en el libro de Romanos, y también le queremos extender cordialmente una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, aquí en Cusco. Estamos ubicados en Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Huayna Cápac, la parte baja, edificio 305, en el quinto piso, donde tenemos un ascensor para llegar a los cultos. Cada domingo a las 9 de la mañana comienza precisamente la escuela dominical, donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra cada domingo, y luego a las 10:30 precisamente comienza el culto principal en la exposición de la palabra del Señor con nuestro pastor Joe Martínez. Y también los miércoles a las 6 de la noche tenemos un culto, un estudio bíblico, y luego la oración corporal, donde nos reunimos todos para interceder y orar. Para más información, simplemente comuníquese con nosotros en ese número que está en la pantalla, 993-093-959. Vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 1.
donde estamos estudiando los primeros 7 versículos. Básicamente esta es la introducción. Esta es la sesión número 7, donde estamos introduciendo este gran libro que responde a más de 380 preguntas directamente que se trata con la vida cotidiana de cada creyente. Vamos a leer y poner esto en nuestro contexto, comenzando el versículo 1 hasta el 7, Romanos capítulo 1. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a Dios y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy lo que queremos hacer aquí hoy día es enfocarnos aquí en versículo 5, note bien, porque esta es la 7ª sesión que estamos dando, esta gran introducción a este gran libro de Romanos. Y te recuerda que habíamos compartido un bosquejo para ayudarnos a mantenernos dentro del texto. Mira, cuando nosotros tenemos un bosquejo, provee un contexto donde no nos permite el lujo de salir de ella, pero mantenernos dentro del contexto de lo que dice la palabra del Señor. Y habíamos dicho que punto número 1 fue que era siervo, esclavo, dulas. El apóstol Pablo estaba diciendo que era un esclavo de Jesucristo, era el siervo de Jesucristo. Punto número 2 fue que él fue hablando del apostolado, llamamiento de Pablo. Pablo era un apóstol de Dios. Punto número 3 fue sobre el evangelio, su significado, y habíamos aquí invertido mucho tiempo qué significa el evangelio, ¿no? Y que él fue apartado para el evangelio de Dios. Ahora llegamos a punto número 4 hoy día, hablando ahora de la gracia, ¿no? Y la misión, ¿no? Pablo había recibido la gracia de Dios y la misión de Dios. Pablo recibió 2 cosas, la gracia de Dios y la misión de Dios, que es igual que cada uno de nosotros recibimos también. Noten conmigo Romanos capítulo 1, versículo 5, por favor, donde vamos a enfatizar aquí. Mira lo que dice el versículo 5, dice: ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado por la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Note bien, note la palabra aquí, recibimos. En otra palabra, ahí cuando indica recibimos es nosotros. Pablo no dijo que yo fui solamente el único, exclusivamente que recibió. No, recibimos es plural, nosotros. Él dice, recibimos nosotros. Pablo ahora habla de todos los creyentes, no solamente de sí mismo. Esto es importantísimo de comprender, porque Pablo ahora se está abriendo a todos los creyentes de todas las eras, todas las épocas, en todas las naciones, en todas las iglesias, en todas las culturas, en todos los idiomas, todo que nosotros somos creyentes. Ahora Pablo se está dirigiendo a todos nosotros cuando él dice aquí en versículo 5, y por quién recibimos, por quién nosotros recibimos la gracia. La primera cosa que nosotros tenemos que captar aquí es, número 1, es que hemos recibido la gloriosa gracia de Dios. Hemos recibido la gloriosa gracia de Dios, su favor, su misericordia, su amor, su salvación. Y la gracia incluye varias cosas. La gracia incluye todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, esta fue una de las preguntas de nuestra audiencia, preguntando qué significa la gracia aquí en versículo 5, porque lo que pasa con nuestra audiencia, ellos ya saben, porque como nosotros enseñamos expositivamente un libro, versículo por versículo, frase por frase, y algunas veces palabra por palabra, ellos no están siguiendo el hilo.
Y luego yo los animo a través del chat de WhatsApp, envía sus preguntas y nosotros respondemos. Pero una de las preguntas, sabiendo que iba a llegar a versículo 5 hoy día, fue ¿qué significa la gracia y qué es lo que incluye esa gracia? ¿Y quién lo recibe? Eso fueron varias preguntas que entraron y lo quiero responder aquí. Mira, hemos recibido la gloriosa gracia de Dios y esto incluye su favor, su misericordia, su amor, su salvación. Y la gracia incluye todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todas las maravillosas bendiciones que derrama a torrentes sobre nosotros. Tenemos agua, luz, tenemos sol, ¿entiendes? Tenemos la luna, tenemos todo. Esa es la gracia de Dios. Ahora, en forma muy simple, la gracia de Dios incluye, ahora donde quiero responder, porque en las preguntas de nuestra audiencia, la cual me fascina siempre, es hablando de que ¿desde cuándo hemos recibido la gracia? Y yo pensé, esa es una buena pregunta. Solo le respondí a la persona, ¿desde qué punto de vista o de qué perspectiva me está haciendo esa pregunta? Y la persona quería saber desde cuándo comenzó la gracia. Bueno, en forma muy simple, la gracia de Dios incluye a su amor por nosotros. Su amor por nosotros desde toda la eternidad pasada. Ahora escuche bien la fraseología, porque quiero ser bien preciso. Desde toda la eternidad pasada. Ahora eso suena un poco raro, ¿no? Porque eternidad es eternidad, ¿no? Y ahora la eternidad incluye pasado, presente y futuro. Pero lo quiero decir así del principio a propósito para enfatizar desde cuándo. Desde la eternidad pasada el Señor tuvo amor por nosotros. Permíteme, abre sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Porque este es el mensaje que el apóstol Pablo está comunicando con nosotros hoy en día a través de las Escrituras. Y él dice aquí en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, note bien, dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, miren lo que dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, esa es la eternidad pasada, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él hoy día. Pablo lo dice de otra forma en 2 Timoteo, vamos a abrir nuestras Biblias, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9 lo dice así: ¿quién nos salvó? ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Antes de los tiempos de los siglos. Este es el amor de Dios por su pueblo, el amor de Dios por la humanidad aquí en esta tierra. A pesar que tú y yo vivimos en un mundo pecaminoso, a pesar que tú y yo vivimos en un mundo caído, a pesar que tú y yo vivimos en un mundo absolutamente corrupto en todo el sentido de la palabra de ser corrupto, no importa sea la política o sea nuestra personalidad, sea nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, etcétera, etcétera. Este mundo está completamente corrupto, ¿ves? De la perspectiva celestial, mirando hacia aquí abajo, está completamente corrupto. Pero a pesar de eso, Dios nunca vaciló en su amor por esta tierra, por este pueblo. También el apóstol Pablo lo dice de otra forma en el libro de Tito. Vamos a abrir sus Biblias en el libro de Tito capítulo 1 versículo 2. Tito capítulo 1 versículo 2 dice así, dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no mintió, prometió desde antes del principio de los siglos, note bien, esta gracia que estamos hablando aquí, que hemos recibido, es su amor por nosotros desde toda la eternidad pasada. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno,
Es importante por la siguiente razón. Bueno, hay muchas, pero permíteme destacar esta para enfatizar el punto aquí. Es esto, que el amor de Dios hacia nosotros no, escuche bien, quiero enfatizar aquí, no depende de nosotros. Nosotros no podemos calificar o descalificar el amor de Dios. Es su amor, todos que hemos sido hechos a su imagen. Ahora, la Biblia enseña que el hombre, ¿no? La mujer, la humanidad ha sido hecho conforme a la imagen de Dios. Ahora, esto no depende de nosotros. Este es un amor, infalible, un amor que se extiende más allá que nuestra conducta, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, etc. Era importante de responder a esas preguntas de esta forma, que su amor por nosotros desde toda la eternidad pasada es una parte de la gracia que hemos recibido de Dios. Ahora, la segunda cosa. Dice la Biblia que nos salvó gratuitamente sin costo para nosotros. Nos salvó gratuitamente sin costo para nosotros. Ahora, tú vas a la tienda, tú tienes que comprar, tú vas al grifo, tienes que comprar su combustible. Aquí no hay nada gratis. Tú tienes que meter la mano en la bolsa, tienes que pagar por lo que tú quieres. Tenemos que entender eso. Pero su salvación nos salvó gratuitamente sin costo para nosotros. Ahora, humanamente hablando, eso es incomprensible para nosotros captar. Porque cuando alguien regala algo gratis, te pregunta, ¿por qué? Por su amor. Esta es parte de la gracia de Dios. No depende de lo que tú haces, lo que yo hago, no depende de lo que hemos hecho o lo que potencialmente podemos hacer. No depende de nuestras obras. No hay nada que tú y yo podemos hacer para ganar o recibir, bajo nuestro propio criterio, nuestro propio mérito, la salvación, la gracia de Dios. Y este es el punto. Ahora, esto es parte de la gracia que hemos recibido, que Pablo está hablando aquí en Romanos capítulo 1, versículo 5. Ahora, note bien conmigo, por favor, en el libro de Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Mira lo que dice en el libro de Hechos capítulo 15, versículo 11. Hechos 15, 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Nosotros hoy en día, en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento hoy en día, porque en esta época que tú y yo estamos viviendo debajo de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Nosotros hemos sido salvos gratuitamente, igual como aquellos en el Antiguo Testamento. Note bien. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 24. En Romanos capítulo 3, versículo 24, nótelo como lo dice el apóstol Pablo aquí. Él dice, siendo justificados gratuitamente, note el énfasis, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo que? Tú no tienes suficiente dinero para comprar esto. Esto es una obra iniciada por el amor y el corazón de Dios hacia a nosotros. Abre sus Biblias en Efesios capítulo 2. Y en Efesios capítulo 2, nota lo que en la forma como Pablo ahora es más claro, más detallado, más específico. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, note lo que él dice. Él dice, porque por gracia sois salvos, gracias. No por un precio, pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo está siendo más detallado, más específico, haciendo hincapié, enfatizando este punto. Permíteme, regresamos al libro de Tito. Ahora, en Tito capítulo 2, mira lo que dice en versículo 11. Repito, Tito capítulo 2, versículo 11, donde él dice, porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Una vez más, no importa qué cultura estamos hablando, qué idioma estamos hablando, qué dialecto estamos hablando, qué país estamos hablando, qué frontera estamos hablando, qué sistema político estamos hablando, no importa. Él dice aquí, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, si tú y yo rezamos en Romanos capítulo 1, versículo 5, cuando él dice aquí claramente, donde él dice, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, por la gracia. Quiero que usted note conmigo aquí, por la gracia. Ahora, ¿cuál es la otra cosa que hemos recibido por la gracia? Ve la importancia de captar, ve la importancia por comprender, entender y estudiar lo que dice cada versículo, porque cada versículo tiene cosas profundas. Hay múltiples de verdades dentro de este versículo, y aquí estamos hablando en Romanos 1:5, cuando él dice, hemos recibido por gracia, por gracia. ¿Qué es lo que hemos recibido por gracia? La tercera cosa que hemos recibido es la siguiente, su cuidado y protección. Su cuidado y protección hacia nosotros día tras día. Su cuidado y protección hacia nosotros día tras día. ¿Sabe que la mayor parte de la gente ni siquiera nos demos cuenta que cómo hemos sido protegidos y cuidados por Dios? Porque andamos en las calles inconsciente. Estamos completamente inconscientes de Dios. Por naturaleza de ser humanos aquí, vivir en este planeta, en esta tierra, la tendencia natural nuestra es fijarnos lo que está enfrente de nosotros. Lo que está enfrente de nosotros. Somos palpal, terrenal. Somos gente con una orientación física, algo que se puede ver y oír y escuchar enfrente de nosotros. Aún muchas veces no estamos ni siquiera conscientes de lo que está pasando detrás de nosotros. Ahora, cuando yo camino en las calles y siempre ando y cuando ando por ejemplo, tenemos un hermano en la iglesia que es un hombre Ángel, ¿no? Y cuando yo Ángel estamos caminando, yo siempre noto lo que él hace. Estamos la pala hablando, caminando, y él siempre está volteando atrás. Él siempre está volteando atrás. Él siempre está volteando atrás. Porque hay gente que le gusta meterle la mano en la mochila, ¿no? Y él está mirando a mi persona atrás a ver quién está intentando meter la mano en mi mochila, ¿no? Ahora, yo estoy consciente de eso. ¿Ves? Yo puedo ver por las ventanas de las tiendas que estamos pasando, y me estoy fijando, ¿ves? Pero yo siempre noto que Ángel es más pronunciado. Él se voltea completamente para ver. ¿Sabe que la mayor parte de la gente ni se dan cuenta de lo que está detrás de ellos? Ni siquiera se da cuenta. Una noche yo estaba caminando y había un grupo de 4 muchachitas, ¿no? Y una de ellas intentó de meter la mano en mi mochila, y como si yo no había escuchado que ella estaba poco a poco tratando de deshacer el zipper atrás, ¿no? Y yo la vi por la ventana, que estaba ahí. Y de repente me volteé y le agarré la mano. Por poco la muchacha se da un infarto, le da un ataque de corazón, ¿no? Y la tuve que regañar a ella y sus 3 amigas. ¿Por qué? ¿Ves? Nosotros tenemos la tendencia de caminar, ¿ves?, de inconsciente de lo que nos rodea, lo que está pasando. Solamente lo que está enfrente de nosotros. Es igual con... Ahora imagínense, en el mundo terrenal en cuanto tú y yo estamos viviendo, no estamos conscientes de lo que está pasando muchas veces, que lo que nos rodea, de lo que nos está rodeando. Mucho menos con Dios. No estamos conscientes que parte de la gracia que hemos recibido es su cuidado y su protección hacia nosotros día tras día. Día tras día. Escuche bien. Y caminamos como si Dios no existe. No sabemos cuántas veces hemos sido protegidos, cuidados inconscientemente por parte de Dios. Permíteme, abre sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Escuche la forma en cómo el apóstol Pablo lo dice aquí. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, él dice: mi Dios pues suplirá
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo voy a repetir. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces en las aprietas no nos damos que Dios ya está movilizando recursos para que venga a cumplir con nuestras necesidades? Permíteme, míralo como lo dice Pablo en 1 de Timoteo. Por favor, abre sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1. Repito, 1 Timoteo capítulo 1 versículo 14. 1 Timoteo 1, 14, donde Pablo dice así: pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Note el énfasis en la gracia, porque la gracia abarca un sinfín de cosas. Pero aquí Pablo dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora, en Romanos 1:5 dice, hemos recibido la gracia. Hemos recibido la gracia, ¿no? Es lo que él lo dice bien claro aquí en versículo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado. Hemos recibido la gracia. Ahora, la gracia incluye otra cosa, número 4. La gracia incluye sus promesas gloriosas. Su promesa gloriosa de la redención eterna. Su promesa gloriosa de la redención eterna. Del transformarnos y hacernos hechos perfectos. Y el recibir el del privilegio glorioso de vivir con Él para siempre en adoración y en servicio para siempre, para siempre, para siempre. Permíteme, regresamos a Efesios capítulo 1. Y en Efesios capítulo 1, versículo 7, ¿ves? Y esto es importante que tenemos. Por esa razón tomamos el tiempo de responder a las preguntas de nuestra audiencia. ¿Ves? ¿Por qué? Porque son importantes de responder a esas preguntas. Si no estamos haciendo eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? No tiene sentido. La gracia incluye esto. En Efesios capítulo 1 versículo 7, Efesios 1, 7, él dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de ¿qué? Según la riqueza de su gracia. Mira, tenemos que entender algo. Dios no está obligado a hacer nada. ¿Quién de nosotros, mira la arrogancia del ser humano? La arrogancia de la humanidad de tratar de obligar con un puño al aire a Dios. Dios no podemos obligarle a Él de nada. Él es el creador, nosotros somos parte de su creación. Pero note lo que Él dice, el perdón de nuestros pecados, Él dice, según la riqueza de su gracia. Ese concepto es casi incomprensible para nosotros. Quédese ahí conmigo en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 7. Repito, Efesios capítulo 2, versículo 7. Mira lo que dice. Él dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Otra vez más, vamos a rezar el libro de Tito, por favor. Ahora, en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 7, y note que lo que hacemos nosotros en este ministerio, y en este ministerio aquí en el Talmid, hacemos igual en la Iglesia Cristiana de la Gracia, ¿ves? En Cusco. Lo que yo hago aquí, lo que yo hago en la escuela dominical, es lo que el pastor Joe Martínez hace en la iglesia, ¿ves? En los cultos principales, es lo que él hace aquí cada viernes. Nosotros estamos bien claros. ¿Por qué? Porque la palabra es rica, abundante. Y se tiene que explicar al nivel donde el pueblo está para que ellos puedan comprender lo que la palabra de Dios está diciendo. Ahora, aquí en Tito capítulo 3, versículo 7, por favor, abre su Biblia, en Tito capítulo 3, versículo 7 dice, para que justificados por gracia, mire, dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora, note bien, vamos a rezar, a Romanos 1:5.
Y dice, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Ahora, note bien aquí. La primera cosa, note la palabra recibimos, nosotros, ya lo hemos explicado, pues vamos a repetirlo. Hemos recibido nosotros. ¿Ves? Pablo ahora habla de todos los creyentes, no solamente de sí mismo. El primer punto donde hemos invertido mitad del tiempo hoy día sobre hemos recibido la gloriosa gracia de Dios, su favor, su misericordia, su amor, su salvación. Ahora la segunda cosa que queremos hablar es esto: hemos recibido el apostolado. Hemos recibido el apostolado. Mira lo que dice el versículo 5, Romanos capítulo 1. Romanos 1:5 dice, y por quién recibimos la gracia y el apostolado. Y el apostolado. Hemos recibido el apostolado, es decir, la misión de Dios. Hemos recibido la misión de Dios. La idea es que hemos recibido una misión especial. La muy especial tarea de Dios en el mundo. Ahora, la pregunta lógica, ¿ves? Porque me encantó en la pregunta de nuestra audiencia, en ese caso, ¿qué es la misión? ¿Qué es la misión? Yo dije, wow, me quedé con una sonrisa, ¿no? Y dije, me gusta la pregunta, ¿qué es la misión? Porque es la pregunta correcta. Es la pregunta correcta. ¿Qué es la misión? Y Pablo dice que es obediente a la fe. Obediente a la fe. Por favor, regrese conmigo a Romanos 1:5. Mira lo que dice. ¿Y por qué he recibido la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahora, mucha gente, y lo dije al principiando del programa, y esta mañana lo puse en el chat también, mucha gente se jactan, le encantan, proclaman con mucho orgullo que ellos asisten a una iglesia con la sana doctrina. Pero resisten y están resentidos con la iglesia que practica la sana doctrina. ¿Ves? Ellos quieren darle un asentimiento mental, intelectualizar lo que dice la palabra, pues no la quieren encaminar y no la quieren vivir. Aquí está el problema. Muchos les encanta la idea, bueno, yo asisto a una iglesia con la sana doctrina, pero no les gusta la iglesia que practica la sana doctrina. ¿Sabe por qué? Mira, la sana doctrina para practicarla requiere dos cosas. Primeramente, requiere disciplina y segundo, discipulado. Disciplina y discipulado son dos cosas muy distintas. Una iglesia verdadera que tiene la sana doctrina tiene que tener también, juntamente a la par con ella, es la sana práctica. Esto es importante. Ahora, si tú entiendes eso, regrese conmigo, ¿okay? Ahora en versículo 5, Romanos capítulo 1. ¿Y por qué recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe. Para la obediencia a la fe. Note la palabra aquí. Vamos a enfocarnos aquí, obediencia. Y a mí me parece que en muchas iglesias la palabra obediencia es una palabra vulgar. ¿Cómo? ¿Que tú quieres que yo sea qué? Y tú sabes que nosotros vivimos en el contexto nuestro aquí, en nuestro contexto cultural aquí en Perú, y aquí en Cusco, es que todo es informal. Y la informalidad, esa mentalidad de la informalidad es como nos da la excusa, la justificación de no ser obediente. Pero así no es con la palabra. Mira, toda la sociedad, todo el mundo puede ser informal. Pero Dios y su iglesia no es informal. Más bien, cada vez que tú y yo llegamos delante de Dios, de la presencia de Dios, siempre es algo formal. Y la obediencia es uno de esos elementos de presentarnos delante de Dios. Ahora, en Romanos 1:5, él dice, dice, ¿y por qué nosotros dice, o recibimos, que es la palabra nosotros, la gracia del apostolado para la obediencia a la fe? Ahora, la Escritura dice claramente que Dios nos salva con dos
propósitos específicos. Repito, Dios nos salva con dos propósitos específicos, ¿no? Uno es obedecerle. Esto está claro. Lo que dice, una vez más, lo voy a repetir hasta que penetre en nuestros corazones. Dice, ¿y por quién recibimos gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe. Aquí en Romanos 1:5. Dios nos salva con dos propósitos específicos. Número uno es obedecerle. Dos, llevar a todas las naciones, personas a la obediencia a Él. Voy a repetir. Segundo, llevar a todas las naciones, personas a la obediencia, a todas las naciones, personas a la obediencia. Es lo que dice aquí, mira lo que dice. En Romanos 1:5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe? Dice, en todas, ¿qué? En todas las naciones por amor de su nombre. Pregunta, ¿Perú es una de las naciones? Seguro que sí. La Rusia, la China, Cuba, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, los Estados Unidos, Europa, la Asia, África. Ese es el trabajo, este es el llamado. ¿Por qué tú crees que estamos aquí diariamente? Enseñando, predicando, enseñando la palabra del Señor. ¿Por qué tú crees que lo hacemos en la iglesia? ¿Tú crees que nuestro pastor, por ejemplo, nuestro pastor Joe se levanta los domingos porque está aburrido? No, tenemos una tarea bien específica. Ahora, es llevar a todas las naciones y todas las personas a la obediencia. Otra vez, Romanos 1:5, él dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre? Ahora, lo que Dios está buscando es que la humanidad llegue a ser su familia. Lo que Dios está buscando es que la humanidad llegue a ser su familia. Personas que libremente deciden vivir junto a Él, con Dios y con los demás creyentes en el mundo perfecto. Esto es crucial. Dios quiere una humanidad que viva unidad en amor, una humanidad que viva en gozo, una humanidad que vive en paz, una humanidad que se encuentra en un estado de adoración, una humanidad que se encuentra en un estado de alabanza, una humanidad que se encuentra en servicio perfecto con la familia de Dios. Es lo que Dios está buscando. Quiere personas que vivan, ¿no?, sobrios, que vivan justa, que vivan piadosamente delante de Él. Quiere que hombres y mujeres que le obedezcan como hijos amados. Es lo que Él está buscando. El problema es que la humanidad tiene la tendencia a levantarle el puño a Dios y reclamar mientras que sean infiel con Él. Mira, es interesante. El pueblo siempre quiere que Dios sea fiel, que Él está obligado a ser fiel con nosotros, mientras que nosotros nos damos el lujo de ser infiel con Él. Eso tú no lo vas a encontrar en la Biblia. Una vez más, no importa qué Biblia tú estás leyendo, no vas a encontrar ese concepto en la Biblia. Eso está bien claro. Lo vas a encontrar en la sociedad, la vas a encontrar en la cultura, lo vas a encontrar en muchas iglesias, pero nunca la vas a encontrar en la palabra de Dios. Así que cuando Dios nos salva primariamente para obedecerle y llevar a cabo el glorioso mensaje de obediencia a un mundo rebelde y corrupto. Por esa razón. Ahora hay gente que va en la iglesia y entran igual y salen igual. Hablan bonito, cantan bonito, bailan bonito, caminan bonito, se da la presentación bonita, pero están completamente, absolutamente, 100% completamente feo y corrupto dentro de su alma porque no obedecen la palabra del Señor. Pretenden de ser lo que no son. Con razón tenemos tantas dificultades y tantos desafíos en la iglesia, pero también seguimos adelante. Esto está claro. Dios nos llama
a la obediencia de fe y a proclamar obediencia a todas las naciones. ¿Por qué tú crees que estamos aquí? ¿Porque estamos enamorados con nuestra propia voz? No, hombre, estamos aquí con una misión específica. Mira, ahora yo creo que usted note varios hechos acerca de la obediencia. Una vez más, yo entiendo que la palabra obediencia es una palabra vulgar hoy día, en nuestra cultura, en nuestra sociedad y también en muchas iglesias. Esa es la ironía de todo esto. La primera cosa que yo creo que note es que hay una enorme diferencia. Mira, escúcheme. Hay una enorme diferencia entre la obediencia forzada, obediencia forzada y libre obediencia. Obediencia forzada y libre obediencia. Hay una gran diferencia entre esos dos conceptos. Primeramente, la obediencia forzada. Cuando estamos hablando de la obediencia forzada, ¿de qué estamos hablando? Mira, la obediencia forzada no tiene derecho a elegir y revela. No tiene el derecho de elegir y revela. ¿Y revela qué? Revela temor a la rebelión. La obediencia forzada revela temor a la rebelión. También revela egocentrismo y mezquinidad. Egocentrismo y mezquinidad. Tacaños. También revela falta de control. También revela un pobre autoestimación. También revela debilidad de propósito. También revela ningún sentido de piedad. Esto es lo que nosotros llamamos la obediencia forzada. Pero vamos al otro lado de la moneda, por favor. El otro lado de la moneda, la libre obediencia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la libre obediencia? La libre obediencia tiene derecho a elegir y puede. La libre obediencia tiene derecho de elegir y puede optar para obedecer o no obedecer. Así que la libre obediencia revela amor y confianza. La libre obediencia revela sentido de fraternidad. Revela interés y preocupación, revela fuerza de voluntad y de propósito, revela sentido de piedad, revela conocimiento de sí y confianza en sí mismo. ¿Tú ves la diferencia entre la obediencia forzada y la libre obediencia? ¿Cuál de los dos se encuentra usted? ¿Cuál de los dos usted prefiere? ¿Me comprende? Mira, cuando yo era niño, y yo era un terco que no te puedes imaginar. Y mi papá me tuvo que corregir, porque por mi terquedad, por mi necedad. Cuando por fin llegué a ser un joven ya grande, yo me recuerdo que tomé la decisión, dije, esto no tiene sentido. Que me tiene que regañar, me tiene que amenazar, me tiene que pegar, me tiene que golpear, Es que esto no tiene sentido. Vale más obedecer porque yo deseo obedecer. Lo tengo que hacer porque Él es mi papá. Él es mi padre. Él fue el que nos estaba criando a nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¿sabe qué? Todo mi autoestima cambió, mi conocimiento cambió, mis sentimientos cambió, mi sentido de fraternidad cambió, mis intereses, mis preocupaciones cambió, mi amor, mi confianza, todas esas cosas cambiaron radicalmente. Así debe ser. Pues yo no sé por qué, ¿sabe qué? Yo ni entiendo por qué la gente viene a la iglesia. Yo me quedo ahí. Le tiene que forzar a hacer las cosas. Yo no te quiero forzar a hacer nada. Si tú no quieres hacer nada, no venga, por favor, quédese en la cama. Vete a ver el partido. Vete al mall a disfrutar de un helado. Haz algo. Pero por favor, cuando nosotros entramos formalmente en la presencia de Dios, estamos ahí y debe ser con la libre obediencia. Libre obediencia. Ahora, note varios hechos acerca de la obediencia. 1.
Hay una enorme diferencia entre la obediencia forzada y la libre obediencia. Eso lo tratamos. Ahora permíteme llegar a la segunda. Las Escrituras dicen lo siguiente acerca de la obediencia. Ahora, no, mira, Eddie Ildefonso no dice nada acerca de la obediencia que tiene sentido, o tiene poder, o tiene importancia, o tiene autoridad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Eso tiene peso, eso tiene autoridad. El segundo punto es, las Escrituras dicen lo siguiente acerca de la obediencia. La primera cosa es, la obediencia demuestra varias cosas. La obediencia demuestra varias cosas. Primeramente, la obediencia demuestra que una persona es sabia. La obediencia muestra que una persona es sabia. Permíteme. Abre su Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 24, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 24, y dice esto, él dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Jesucristo está hablando, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Estas son las palabras textuales de Jesús. La segunda cosa, la obediencia demuestra ¿qué? Demuestra amor. Demuestra amor. Mira lo que dice en Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 21. Vamos a versículo 21, por favor, mira lo que él dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Obediencia. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La tercera cosa que tenemos que captar es que la obediencia demuestra que Dios es digno. La obediencia demuestra que Dios es digno. Él es digno, sí o no. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, por favor, abre sus Biblias. Hechos, capítulo 5, versículo 29, él dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mi amor, mi primer amor tiene que ser Dios, primeramente Dios. Y luego lo demás. Te recuerdo lo que dije. Mira, yo dije, note varios hechos acerca de la obediencia. Uno, hay una enorme diferencia entre la obediencia forzada y la obediencia y la libre obediencia. Dos, la Escritura dice lo siguiente acerca de la obediencia. Uno, la obediencia demuestra varias cosas. La obediencia demuestra que una persona es sabia. La obediencia asegura varias cosas. La obediencia asegura una vida de prosperidad y éxito. También la obediencia asegura una vida de prosperidad y éxito. Permítame. Vamos al Antiguo Testamento. Yo quiero que tener mucho cuidado aquí, porque hay gente que toman esto y lo han convertido lo que se nombra el evangelio de riqueza, salud, ¿no? Y de prosperidad. Vos sabés que eso no se encuentra en la Biblia. Ese es un evangelio falso, un evangelio enfocado, centralizado solamente en las cosas terrenales. ¿Ves? Y viene ese supuesto evangelio, que no es evangelio, está enfocado en apelar al egocentrismo, a la carne del ser humano. Pero hay cosas que Dios sí promete. Josué capítulo 1, por favor. Josué capítulo 1. Mira lo que dice aquí en versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8, él dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Él dice: sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ahora, note cómo termina este versículo.
Josué capítulo 1 versículo 8. Mira cómo termina, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note bien, cuando somos obedientes al Señor, Dios derrama su bendición. La segunda cosa es esto, que la obediencia asegura la entrada. La obediencia asegura la entrada en el reino de los cielos. Porque Eddie Defonso lo dice, no hombre, porque la Biblia lo dice. Mira lo que dice, Mateo capítulo 7, versículo 21, por favor. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 21 y dice, no todo el que me dice, Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está la diferencia. Ahí está la gran diferencia. Muchos creen que hacen una oración de pecador, una oración que no tiene sentido, ¿me entiendes? Y creen que todo está arreglado. No. El caminar del creyente es siempre encontrarse en un estado de obediencia con Él. La tercera cosa es esto, que la obediencia asegura la misericordia de Dios. La obediencia asegura la misericordia de Dios. Abre Éxodo capítulo 20, por favor. Vamos a rezar el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20, versículo 6. Repito, versículo 6, Éxodo capítulo 20. Dice, y hago misericordias a millares. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. A los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quién está hablando? Dios. Dios es el que nos está dirigiendo y nos está hablando a cada uno de nosotros. Mi pregunta para ustedes hoy día, ¿cómo se encuentra usted en su caminar personal con el Señor? ¿Cómo se encuentra usted en su caminar personal con nuestro Padre Celestial? ¿Cómo se encuentra usted caminando hoy día, ¿ves? De acuerdo con la palabra de Dios? Tú vas a tener que responder, no conmigo, pero con el Señor. Vamos a orar. Señor Padre, en este día yo te pido, Señor, que penetre en nuestros corazones de nuestra audiencia televisiva, radial, que ellos pueden llegar al punto de un arrepentimiento verdadero de sus pecados y encontrarse ahora debajo de una gracia abundante en la persona suya que sea derramada sobre ellos, pero que ellos vengan primeramente a un estado de arrepentimiento para que puedan conocer el amor y la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima. Dios me lo guarde y Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.